Estación Reddit. Mis padres me expulsaron de casa en la adolescencia, ahora ellos asienten mi falta. Tras ver mi éxito tenía 15 años cuando mi vida dio un giro drástico. Hasta ese momento, vivía con la sensación de seguridad de que, a pesar de todas las imperfecciones de mi familia, teníamos una base. Mis padres siempre habían tenido buenas intenciones, pero, como cualquier ser humano, estaban ciegos a algunas fallas, especialmente en relación con mi hermano, Lucas. Él era el hijo mayor, el favorito, y yo siempre fui vista como la segundona. Al principio, no me importaba mucho, porque sabía que él tenía sus cualidades, pero también era difícil no notar la diferencia en el trato que recibía en comparación conmigo. Lo que no imaginaba era que ese favoritismo se convertiría en la base de una mentira que destruiría mi vida. Lucas, que siempre tuvo un carácter más manipulador, inventó una historia sobre mí. Afirmó que estaba involucrada en algo muy serio, algo que podría manchar la reputación de nuestra familia para siempre. Y lo peor de todo, mis padres le creyeron. No me dieron la oportunidad de defenderme, ni me preguntaron mi versión. Fueron rápidos en tomar una decisión que me dejó sin aliento. En el momento en que me expulsaron de casa, el mundo se me vino abajo. Estaba sola, sin un lugar a donde ir, y todo lo que sentía era un dolor profundo de rechazo. ¿Cómo pudieron creer en una mentira tan absurda y no escucharme? ¿Cómo podía mi propia familia tratarme así? No sabía a dónde ir, pero algo dentro de mí me decía que no podía quedarme allí, en casa, esperando una explicación que nunca llegaría. Decidí ir a la casa de mi tía, una mujer fuerte e independiente, que siempre tuvo una relación mucho más saludable conmigo que mis padres. Cuando llegué, con mis maletas en la mano y el corazón roto, ella me miró, sin preguntar mucho, me acogió. Nunca olvidaré ese momento. No necesitó palabras para hacerme sentir que aún tenía algún valor, algún propósito. Para mi sorpresa, mi tía no solo me recibió, sino que me dio una lección de vida. Puede que te hayan echado, pero nunca dejes que eso te defina. El dolor que sientes hoy te hará más fuerte mañana. Estas palabras resonaron en mi mente mientras me acomodaba en su pequeño apartamento, tratando de recomponerme. Pasaron los primeros días y simplemente no podía creer lo que estaba sucediendo. Me preguntaba constantemente qué había hecho mal. Pero fue allí, en ese espacio donde no tenía nada que perder, que comencé a encontrar un nuevo tipo de fuerza. Decidí que iba a escribir. Escribir sobre mi versión de los hechos, sobre lo que realmente había sucedido. Era el único camino que conocía para lidiar con el dolor, para hacer que las palabras y los sentimientos que llevaba dentro finalmente salieran de mí. La escritura fue mi escape. El dolor que sentía ya no podía ser contenido, así que comencé a escribir todo lo que pasaba por mi mente. Empecé con un diario, solo para mí misma. Escribía sobre cómo me sentía, sobre la dolorosa experiencia del rechazo, sobre la rabia que sentía hacia mis padres y mi hermano. Sin embargo, a medida que fui escribiendo, me di cuenta de que no solo estaba lidiando con mis emociones, sino también creando algo poderoso. Las palabras, que antes eran solo una forma de desahogo, comenzaron a transformarse en algo más grande, un relato de superación, una historia que necesitaba ser escuchada. La soledad era inmensa, pero, de alguna manera, me hacía bien. Estaba sola, pero por primera vez, no sentía que necesitaba la aprobación de nadie para ser quien era. Mi escritura se convirtió en mi escudo, mi consuelo, y la única cosa que realmente me hacía sentir viva en medio de la tormenta. Me refugié en las palabras, creando un espacio donde el dolor ya no era un peso, sino una motivación. La nostalgia por mi familia era algo que no podía ignorar. A pesar de todo el dolor que me causaron, todavía extrañaba los buenos momentos que habíamos tenido. Recuerdo cuando mi padre me enseñó a andar en bicicleta, o las noches en que veíamos películas juntos. Esos recuerdos parecían tan lejanos, casi como si fueran de otra vida. Me veía allí, en casa de mi tía, trabajando en 2 empleos mientras intentaba dar forma a mi futuro. Cada día era una lucha contra el vacío, una batalla constante contra la soledad. Pero lo peor de todo no era la soledad en sí. Lo más difícil era saber que, mientras yo intentaba recuperarme, mi familia seguía su vida como si nada hubiera pasado. No había ni un mensaje, una llamada, nada. Fui completamente descartada. Era como si, a sus ojos, nunca hubiera sido importante. Y esa sensación de ser olvidada, de ser invisible, me consumía más que cualquier otra cosa. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí comenzó a rebelarse contra eso. No iba a permitir que ese fuera mi final. Yo iba a encontrar una manera de hacer que mi vida valiera la pena, sin necesitar la aceptación de ellos. Fue en este escenario de soledad y dolor que la determinación comenzó a apoderarse de mí. Sabía que, si quería cambiar mi realidad, tendría que hacerlo por mi cuenta.
La idea de depender de otros, especialmente de mis padres, ya no parecía una opción. Así que empecé a dedicarme a lo que sabía hacer mejor, escribir. Decidí que me iba a profundizar en este camino, que no importaba cuán difícil fuera, iba a darme la oportunidad de alcanzar algo grande. Sabía que no sería fácil. La sensación de estar siempre comenzando desde cero, de luchar por algo que parecía distante, era abrumadora. Pero, al mismo tiempo, cada pequeño paso que daba me hacía sentir que estaba más cerca de alcanzar mi libertad. Sabía que mi futuro dependía de mí, y no de quienes me habían rechazado. No pasó mucho tiempo antes de que las palabras que escribía comenzaran a resonar con las personas. Cuando menos lo esperaba, mi historia comenzó a ser compartida, y mi trabajo, antes ignorado, finalmente encontró un público. Nunca olvidaré el día en que recibí mi primer contrato con una editorial. Estaba en un café, después de un día de trabajo, cuando abrí mi correo electrónico y vi el mensaje. Estamos muy impresionados con tu trabajo y nos gustaría discutir un contrato contigo. Sentí que mi corazón se aceleraba. Era como si, en un segundo, todo el dolor, la ira y la nostalgia que sentía hubieran sido reemplazados por un nuevo tipo de emoción, la conquista. El camino hasta allí había sido arduo y lleno de obstáculos, pero finalmente estaba siendo reconocida por mi esfuerzo. Ya no estaba sola. Lo que parecía imposible ahora era real. Con ese contrato, mi vida cambió de manera significativa. Ese correo electrónico fue la primera señal de que, al enfocarme en lo que realmente importaba, tenía la capacidad de crear algo más grande que cualquier cosa que mis padres o mi hermano pudieran haberme dado. No era el reconocimiento de ellos lo que más importaba, sino el reconocimiento de quienes conocían el valor de mi trabajo y el esfuerzo que ponía en cada palabra. Con el tiempo, mi éxito solo aumentó. Empecé a recibir invitaciones para conferencias, columnas en revistas y, finalmente, publiqué mi libro. El trabajo que antes era solo una forma de lidiar con el dolor se convirtió en un verdadero testimonio de superación. Pero, como siempre sucede, el éxito atrae miradas. Mis padres, que un día me rechazaron sin mirar atrás, comenzaron a buscarme. Te extrañamos, decían, tratando de justificar el abandono de tantos años con palabras vacías. No sabía qué sentir. Una parte de mí quería gritar, quería explotar de rabia. Pero la otra parte sabía que ya no necesitaba de ellos para validar mi existencia. Me enfrenté a un dilema: ¿debería abrir mi corazón y aceptar a los padres que me expulsaron sin siquiera escuchar mi versión, o debería seguir viviendo la vida que construí sola, sin los fantasmas del pasado atormentándome? Sabía que mi decisión no sería fácil. El dolor que sentía aún estaba presente, pero también había una sensación de paz que nunca había experimentado antes. Había aprendido a vivir sin su aprobación. Y tal vez, en el fondo, eso era lo que realmente importaba. Aceptar el pasado fue la clave para mi paz interior. Me di cuenta de que no podía cambiar lo que pasó, pero podía aprender de todo lo que viví. El rechazo que sentí en la adolescencia me volvió más fuerte, más resiliente. No necesitaba su perdón para seguir adelante. Lo que necesitaba era perdonarme a mí misma, por haberme aferrado tanto a una relación que nunca fue saludable. Hoy, al mirar hacia atrás, veo que todo ese sufrimiento me moldeó para convertirme en la persona que soy hoy. Creé mi propia familia, una base sólida, llena de amor y apoyo. Mi futuro está ahora en mis manos, y no en el pasado que mis padres intentaron imponerme. Aprendí que, al construir mi propia historia, puedo crear un futuro que sea verdaderamente mío, sin las sombras del abandono. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!